Durante invierno aumenta la cantidad de personas con síntomas de alergias aquí en la Ciudad de México. De acuerdo a especialistas de la UNAM, hasta entre 15 y 25% de la población presentan estos síntomas. Pero este 2023, en pleno invierno, se está registrando un aumento de hasta el 100% en ciertas zonas, como en Chapultepec, mientras que en la alcaldía Coyoacán este incremento registrado es de hasta el 40%. El polen y las alergias en la capital del país. Para hablar de este tema vamos con la maestra Carolina Gómez Vinales. Ella es consultora en salud. Carolina, gracias por estos minutos para Reporte MN. Buenas noches, Abel. Mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Maestra, ¿qué hay de cierto de esta información que se está compartiendo sobre el aumento de polen y relacionado con el aumento de síntomas de alergia? ¿Realmente es un problema que en este 2023 se ha agudizado o es parte de lo que vive la Ciudad de México con, sí, el polen, pero también la contaminación del aire? Desde luego que son verídicos los informes y los reportes de la REMA, que es la Red Mexicana de Aerobiología, que amablemente nos comparte de manera pues frecuente estos reportes sobre el polen. Y lo que justo acabo de hacer es como, justo ese es un síntoma de rinitis alérgica, como la que padezco yo en esta época, y que padecemos 25% de la población aquí en la Ciudad de México. Le quiero comentar que desde luego que la fuente de la UNAM, el REMA, es son científicos avalados por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que en la Ciudad de México no solamente padecemos alergias, sino también convivimos con otras sustancias tóxicas para nuestras vías respiratorias, como cuáles, bueno, el propio COVID, la influenza y el combustóleo de la termoeléctrica de la CFE, las partículas que se generan a partir de la refinería de Tula Hidalgo también. Entonces tenemos un cóctel junto con puestos ambulantes, fugas de gas LP, sobre todo porque todavía hay casas y muchas viviendas que consumen estos cilindros de gas que no necesariamente cumplen con todas las condiciones de seguridad que se requiere, y pues se manifiesta de muchas formas los síntomas, ¿no? Tenemos conjuntivitis, tos seca, muchísimos estornudos, esto que le señalaba yo de rascarnos la nariz, y en los casos más graves, pues asma y estos chiflidos que luego se oyen del pecho a los bronquios, ¿no? Aquí que uno está oyendo que es la respiración como que medio chifla, pues también son cosas que nos indican que tenemos una afección respiratoria muy probablemente provocada por polen. Claro. Maestra, lo que estamos entendiendo a partir de la información que nos comparte es que pues la ciudad, ante la dinámica de contaminación que tiene, está siendo de mayor riesgo, sobre todo en este tema de las alergias para sus habitantes, es decir, nos estamos enfermando más. Ahora, ¿qué tan grave es? ¿Sí se podría afectar a la población de manera trascendente o son alergias o síntomas que después de un breve tratamiento se corrigen, o hay casos ya más graves donde los síntomas son crónicos y llevan a una afección mayor? Pues mire, Abel, son las dos cosas. Hay pacientes que pueden convivir con sus antihistamínicos y algunos medicamentos, obviamente prescritos por un médico, porque la mayoría de las afecciones alérgicas se corrigen con corticoides, que son medicamentos pues delicados de autoadministrarse, y yo obviamente no lo recomendaría nunca. Lo primero es ir con un médico que diga que pues no es una enfermedad grave respiratoria, sino que probablemente es un síntoma alergénico.
que es muy común en el invierno, ¿no? En el que estamos precisamente ahora, y que una vez que aparecen las lluvias, todas esas alergias descansan un poco y pues se vuelve un asunto más ligero o liviano. Pero también hay gente que pudiera ser que es alérgico a los pólenes y se contagia de COVID. Entonces, eso sí se convierte en un cuadro muy grave o muy crónico, porque el COVID pensábamos al principio que era una enfermedad respiratoria y ahora lo que estamos ciertos es de que es una enfermedad inflamatoria y eso genera pues mucho más riesgo para los pacientes alérgicos al polen. Claro. Finalmente, maestra, bueno, estos riesgos han ido aumentando conforme crece la población y está esta dinámica de contaminación, por lo que ya nos comentaba. Y sí, hay una responsabilidad y hay una tarea por parte de las autoridades. ¿Cómo disminuir esta contaminación? ¿Cómo revisar el tema de los pólenes en algunas zonas de la ciudad? ¿Se está haciendo algo o pues simplemente lo sufrimos y año con año y no hay alguna acción que lo disminuya o que lo combata? Yo creo que desde por lo menos hace 3 años que empezó la pandemia, no se medían o no se seguía con tal detenimiento este asunto que afecta, como le decía yo al principio, al 25% de la población que habitamos en la Ciudad de México. Y pienso que la solución, por supuesto que no es cortar los fresnos, ni los cipreses, ni el pasto. Debemos seguir impulsando otras medidas que contrarrestaran esta situación tan delicada para algunos habitantes de la Ciudad de México, pero no a través de medidas drásticas, sino tenemos la información suficiente con lo que reporta la REMA y desde luego eso nos puede dar información suficiente para contrarrestar de alguna forma los síntomas de todas estas personas que pues lo padecen muy severamente. Pero estamos acostumbrados a que pues ya sabemos que es una enfermedad estacional y que una vez que aparecen las lluvias pues desaparece. Claro. Platicamos esta noche con la maestra Carolina Gómez Vinales, ella es consultora en salud pública y le agradecemos esta información pues que nos deja más tranquilos, aunque todavía no se tengan esas medidas que puedan contrarrestarlo. Maestra, gracias por estos minutos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Momento de hacer una pausa en Reporte MN. Después de 2 minutos, más información de la megalópolis.